En el video pasado estuve hablando sobre la relación entre las enseñanzas de la Biblia y también la enseñanza de la meditación vipassana, que está basada, según se ha deducido y según creemos, entre los cuales obviamente me incluyo. Sus fundamentos son las enseñanzas del Buda. Entonces, en este video procuraré compartir más detalles al respecto, para lo cual me voy a enfocar en un aspecto interesante sobre la vida de Jesús, sobre un libro que no forma parte de los evangelios del canon bíblico, en donde se habla de una parte de la vida de Jesús que no está, valga la redundancia, en la Biblia, y también otros detalles de palabras que dijo Jesús con la enseñanza de Vipassana. Entonces, bien, si alguno de ustedes desea seguirme en la lectura de la Biblia, puede hacer una pausa al video, buscar su ejemplar y acompañarme. Si no, bueno, no importa. Voy a empezar con algo que está escrito en el libro de Juan, el último versículo del libro de Juan, que es Juan 21:25. Dice así: Jesús hizo muchas otras cosas que si alguna vez se escribieran en detalle, supongo que el mundo mismo no podría contener los rollos que se escribirían. Qué interesante. Jesús hizo muchas cosas que si se escribieran en detalle, el mundo mismo no podría contener los rollos que se escribirían. Entonces, bien, entrando en el punto, entrando en el tema, voy a buscar también Lucas 2, 47 y 52, en donde se habla de un suceso de la vida de Jesús a los 12 años, cuando va a Jerusalén con sus padres a celebrar la Pascua, si mi memoria no falla. Lucas 2, versículo 47 primero. Entonces Jesús estaba en el templo con los maestros de la ley, los estaba escuchando y le estaba haciendo algunas preguntas. Y dice, en el versículo 47, y todos los que lo escuchaban se quedaban asombrados al ver su entendimiento de los asuntos y las respuestas que daba. Ok, tenemos entonces que ya a los 12 años Jesús daba de qué hablar. La gente se quedaba impresionado con su entendimiento. Ok, después de eso tenemos el versículo 52, que dice, y Jesús siguió creciendo, llenándose de sabiduría y ganándose la aprobación de Dios y de la gente. Ahora bien, lo próximo que se dice sobre Jesús es cuando tenía 30 años. Entonces en la Biblia hay un lapso en donde no sabemos nada de él, que es entre los 12 y los 30 años. Y precisamente a esa edad él fue a su ciudad natal en donde se crió, Nazaret, a predicar en la sinagoga. Y ocurrió lo siguiente. Si lo desean, acompáñenme a buscar Mateo 13, del 54 al 56. Mateo 13, del 54 al 56. Dice, cuando llegó a su tierra, porque antes de eso él estuvo en ese periodo de retiro en donde estuvo 40 días y 40 noches en ayuno, pues fue tentado por el diablo, y antes de eso fue bautizado por Juan el Bautista, si mi memoria no falla, creo. Bueno, pero el punto es este.
Dice así en Mateo 13 del 54 al 56. Cuando llegó a su tierra, se puso a enseñar en la sinagoga de ellos y dejó a la gente impactada. Decían: ¿dónde consiguió este hombre esta sabiduría y el poder para hacer estos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre la que se llama María? ¿Y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas no viven todas aquí con nosotros? Entonces, ¿de dónde consiguió él todas estas cosas? Entonces, hagamos un análisis. ¿Acaso tiene sentido que si Jesús a la edad de 12 años ya impresionaba a las personas con su entendimiento, no fuera conocido en Nazaret por estos atributos, sino que más bien a la gente le costara reconocerlo? Porque fíjense que ni siquiera lo llaman por su nombre, sino que dicen: ¿dónde consiguió este hombre esta sabiduría y el poder para hacer milagros? ¿No es el hijo del carpintero? Es decir, la gente tuvo que hacer memoria para darse cuenta de que este era Jesús, el hijo de José. Interesante, ¿ves? Entonces no tiene sentido que si Jesús a la edad de 12 años, repito, ya dejaba impresionada a las personas, a la edad de 30 años fuera un desconocido. Lo lógico sería que durante esos años su fama se hubiese expandido y ya a la edad de 30 años fuera muy bien reconocido por muchas personas. Pero entonces, ¿cuál es la respuesta al dilema? Bueno, una respuesta a esa interrogante se aclara o se da con un libro que redactó un explorador ruso llamado Nicolás Notovich. Él estuvo haciendo un viaje por la India y por el Tíbet y fue a diversos monasterios budistas. Allí habló con los monjes y se enteró que los monjes sabían de Jesucristo, pero no solo por los relatos evangélicos, o más bien no por los relatos evangélicos, sino por manuscritos que, según ellos afirman, fueron escritos por discípulos del Buda Gautama en lengua pali. Entonces, bien, este hombre que era católico se sintió interesado por conocer los rollos y fue hasta un monasterio en donde le dijeron que se podían encontrar. Llegó al convento de Imis en el Tíbet y ahí fue donde tuvo una conversación con uno de los monjes y este le dio a conocer los rollos. Permiso. Entonces, este hombre se encargó de traducirlo e hizo un libro que se llama La vida secreta de Jesucristo. Cuando uno lee los rollos, puede constatar que muchas cosas que se dicen ahí son perfectamente compatibles y muy parecidas a cosas que dice Jesús en los evangelios. Hay otros aspectos de carácter histórico que no coinciden, sobre todo el punto de cuando Jesús fue ejecutado. Bueno, una posible explicación a eso es que, según se dice en el libro, estos relatos llegaron al Tíbet a través de mercaderes. Entonces es posible que en ese trayecto, ¿no?, haya habido alguna tergiversación. Pero vayamos al punto, ¿no?, lo interesante. La relación entre la enseñanza del Buda y, en este caso, de su relación con Jesús, ¿no? Se cuenta en el libro que a la edad de 13 años
Jesús, como ya era reconocido en toda la ciudad, familias ricas de Nazaret visitaban con frecuencia su casa con el fin de procurar que Jesús se casara con una de sus hijas. Y Jesús decidió escapar o huir, hacer un viaje. Se cuenta en el libro que fue a la India, ¿no? Y en la India estuvo con diversos grupos religiosos. Se dice que estuvo con los hindúes, con los paganos hindúes, que estuvo con los brahmanes, que conoció las enseñanzas del Buda, estudió los suttas y practicó la meditación. En este caso, esa es la práctica en esencia de la enseñanza budista o de la enseñanza del Buda, corrijo. Y también estuvo con los zoroastros. Entonces voy a citar algunas cosas que nos van a permitir ver la relación entre Vipassana y este libro, o el aprendizaje que tuvo Jesús, ¿no? Lo que practicó Jesús. En el capítulo 9 del libro, está dividido por párrafos. En el verso 11 y 12 encontramos lo siguiente. Isha es Jesús en árabe, le respondió que Dios no tenía en cuenta los templos edificados. Jesús creo que está hablando aquí con los fariseos. Isha les respondió que Dios no tenía en cuenta los templos edificados por mano de hombre, sino que sustituía por ellos los corazones humanos, que son el verdadero templo de Dios. Y en el 12 dice así: entrad en nuestro propio templo, dentro de vuestro corazón, iluminadlo con vuestros pensamientos, con la paciencia y la inquebrantable confianza que debéis tener en vuestro Padre. Este último párrafo me pareció muy interesante, porque casi es un reflejo de Vipassana, de lo que uno hace ahí. Dice, entrad en vuestro templo, ¿no? En nosotros mismos, dentro de vuestro corazón. Aquí voy a hacer una pausa para tratar de explicar qué podemos entender por la palabra corazón. En la Biblia usualmente se refiere al corazón como el asidero de los sentimientos o la parte profunda de la mente. Hoy en día a esa parte profunda de la mente se le llama inconsciente. Y precisamente Goenka hace una relación entre lo que hoy conocemos como inconsciente y esa parte de la mente que usualmente está vedada a la conciencia y en donde se generan una serie de reacciones que cuando somos ciegos a ellas nos encadenan al sufrimiento. Ok. Y sigue diciendo, iluminadlo con vuestros pensamientos. Aquí sí hay una discrepancia, porque en Vipassana no entramos al templo con nuestros pensamientos, sino con la atención, con la atención centrada en las sensaciones del cuerpo y a su vez en los contenidos mentales, pero primordialmente en las sensaciones del cuerpo y por supuesto en la respiración, en el roce que ésta produce. Habría que ver si aquí el problema fue de traducción, no lo sabemos, pero lo que sigue también tiene que ver con Vipassana, con la paciencia y la inquebrantable confianza que debéis tener en vuestro Padre. Y es que el trabajo de la meditación requiere de mucha paciencia y también de confianza. En los cursos de Vipassana se nos dice, dejad que el Dhamma haga su trabajo, dejad que el Dhamma haga su papel.
¿Y qué es el Dhamma? Bueno, Cuenca lo aclara. En la enseñanza del Buda, usualmente cuando él se refiere a la palabra Dhamma, se refiere a fenómeno mental. Pero también esta palabra ha adquirido diferentes significados de acuerdo a su uso. Uno de ellos está en la siguiente conversación que en una ocasión Cuenca tuvo con un estudiante. Este estudiante le dice: ¿y es que acaso no necesitamos el poder de Dios? Y Cuenca le dice: el Dhamma es Dios. Sigue purificando tu mente para que el poder de Dios se manifieste en ti. Y bueno, eso por ahí. Otra cosa que quería destacar, que no tiene precisamente que ver con Vipassana, pero sí con la enseñanza del Buda, es lo que hace referencia a Jesús respecto a los Vedas, a las escrituras, las sagradas escrituras hindúes. En el capítulo 5, en el párrafo 12, se dice que Isha negó el origen divino de los Vedas. Y también en el capítulo 20, en el párrafo 26 de ese mismo capítulo dice: no adoréis ídolos, porque estos no os oyen. No oigáis los Vedas, donde la verdad se haya adulterado. Aquí le está hablando con los paganos hindúes, ¿no?, que creen en muchos dioses. Y el Buda hace aseveraciones similares. De hecho, él le dijo a los monjes que sus enseñanzas no se deberían transmitir en lenguaje védico, es decir, sánscrito, sino más bien en lengua pali, que era la lengua que él hablaba y que era también la lengua del pueblo, pues, de la gente. Igualmente, el Buda rechazó prácticas como la adivinación, al igual como lo hizo Jesús, y lo hace también la Biblia, en diferentes partes. Bueno, al respecto, quisiera volver a la Biblia, que cuando yo leí estos versículos, inmediatamente pensé en Vipassana. Entonces lo voy a leer y lo analizaré para ustedes. Si lo desean, acompáñenme a buscar Lucas capítulo 11, versículos del 34 al 36. Estos versículos me parecen que son un resumen de Vipassana. Dice así: tus ojos son la lámpara del cuerpo. Cuando tus ojos están bien enfocados, todo tu cuerpo brilla. Pero cuando son envidiosos, tu cuerpo está oscuro. Por lo tanto, ten cuidado de que la luz que hay en ti no sea oscuridad. Por eso, si todo tu cuerpo brilla, si ninguna parte está a oscuras, todo estará brillante, tal como cuando una lámpara te ilumina con su luz. Es hermoso. Pero ahora vamos a analizar para poder comprender. Empieza diciendo: tus ojos son la lámpara del cuerpo. Cuando tus ojos están bien enfocados, todo tu cuerpo brilla. Empecemos por decir que aquí Jesús no se está refiriendo a que los ojos nos permiten ver hacia afuera, sino que más bien está destacando la función que también tienen los ojos de ayudarnos a ver hacia adentro, porque dice: si tus ojos están bien enfocados, todo tu cuerpo brilla hacia adentro, como una lámpara dentro del interior de una casa, algo así. Hay una investigadora sobre neurociencia que se llama Nazaret Castellano. Ella ha hecho investigaciones respecto
al cerebro, la mente y las funciones de las diferentes partes del cuerpo en relación a la mente, ¿no? Ella ha llegado a la conclusión de que esa idea de que la mente está en el cerebro es un mito, sino que más bien la mente está en todo el cuerpo. Y que, por ejemplo, el caso de los ojos, los ojos tienen funciones específicas respecto a la función mental. El punto es que, bueno, y ella también hace investigaciones sobre la meditación, no sé si vipassana, pero ella comenta que cuando una persona está meditando, sus ojos se mueven. Y eso yo lo experimento, y también otros meditadores lo experimentan. Se dan cuenta de que cuando están haciendo el recorrido de observar sus sensaciones, sienten cómo sus ojos se mueven. Es decir, nuestros ojos nos ayudan a ver hacia afuera y también son la herramienta que utilizamos para ver hacia adentro. ¿Ok? Entonces, así debemos entender la expresión ojos, acá, a la luz de lo que hemos visto, ¿no? Por supuesto. Luego sigue diciendo, si tus ojos están bien enfocados, es decir, si tu atención es cabal, todo tu cuerpo brilla. Y aquí hay un punto muy interesante. Voy a hacer una digresión para hacer un comentario respecto a un experimento que se da en la física cuántica. Es el experimento de la doble rejilla. No voy a narrar el experimento, ustedes lo pueden ver en internet, pero les menciono cuál es la conclusión de este y otros experimentos también de la física cuántica. Los investigadores se dieron cuenta de que cuando una partícula atómica se somete a la luz o a la observación, esta partícula pasa de comportarse como partícula a comportarse como onda. Es decir, de un estado material se transforma en un estado energético. Y precisamente esto es lo que pasa en Vipassana. Como nos estamos observando de manera sistemática, entonces eso produce una alteración, una transformación de nuestras partículas atómicas. Y precisamente Goenka, en un video introductorio sobre la meditación Vipassana, explica que Vipassana es la ciencia que estudia la relación entre mente y materia, de cómo la mente influye a la materia y cómo la materia influye a la mente. Ok. Entonces sigue diciendo Jesús, ¿no? Si tus ojos están bien enfocados, todo tu cuerpo brilla. Esto es maravilloso porque precisamente esto es lo que ocurre usualmente en un curso de meditación Vipassana. Al principio el estudiante está lleno de pensamientos, de dudas, de tribulación, de dolores, de oscuridad en su interior. Pero en la medida en que va practicando con diligencia y se va dejando guiar, entonces toda esa oscuridad que hay en él se va disipando con la práctica, ¿no? Y de tener sensaciones muy burdas, experiencias muy dolorosas, pensamientos muy difíciles de soportar, entonces empieza a surgir en él cierta paz, cierta tranquilidad, sensaciones agradables. De lo burdo a lo sutil. Ese es el camino de Vipassana. Entonces, de la oscuridad hacia la luz, dice acá, todo tu cuerpo brilla. Y sigue diciendo, pero cuando son envidiosos, tu cuerpo está oscuro. Aquí hay una nota en donde en la palabra envidiosos, voy a leerla a ver qué encuentro ahí. Dice aquí, la palabra envidioso nos envía una nota que dice, es decir, buscan muchas cosas. Podríamos decir entonces que Jesús lo que está queriendo decir es que cuando nuestra atención está llena de deseo, de apetencia, tanya, dice el lugar, que se puede traducir como insatisfacción, búsqueda, como queriendo algo. Sí, la envidia tiene que ver con eso, ¿no?
Entonces la mente no está en equilibrio. Cuando nuestros ojos no están bien enfocados, siguiendo las palabras de Jesús, nuestro cuerpo está oscuro, porque no se puede trabajar con una mente así. Claro, cotidianamente tenemos agitaciones y a veces nuestra mente está algo agitada. Y con cierto grado de agitación sí se puede practicar vipassana. Pero mientras más calmada, más ecuánime esté la mente, esa es la palabra, ecuánime, entonces el trabajo se hace de mejor manera. Podríamos decir que lo contrario de la envidia en este caso, o de la avaricia, del deseo, el no aceptar la realidad, es la ecuanimidad. Y la ecuanimidad, junto con la atención, son los pilares fundamentales del trabajo en la meditación. Sigue diciendo Jesús: por falta de memoria en el teléfono hubo un corte en el video, entonces van a ver como algo que no encaja bien. Quedamos en el versículo 35, en donde Jesús está diciendo: por lo tanto, ten cuidado de que la luz que hay en ti no sea oscuridad. Es decir, si anteriormente nos dijo que los ojos son la lámpara del cuerpo, y hemos dicho que los ojos son la parte de nuestra mente que nos permite observar nuestro interior y que la envidia los enceguece, entonces Jesús nos está haciendo la advertencia que cultivemos ecuanimidad, que mantengamos nuestra mente pura, de manera tal que ese ejercicio de entrar en nuestro propio templo, de comulgar con el Espíritu de Dios, entonces ese trabajo pueda darse. Es como en la antigua nación de Israel. Los sacerdotes, antes de entrar en el templo, primero tenían que lavarse las manos y estar impecables. De la misma manera, para nosotros entrar en nuestro templo, nuestra mente tiene que estar pura, libre de codicia, libre de aversión. Por supuesto que somos imperfectos y llenos de impurezas, y esas cosas están ahí. Pero sí debe haber cierto grado de purificación para poder realizar ese trabajo. Y es por eso que la base de la práctica de Vipassana es la moralidad. Eso es lo que fundamenta los pilares para poder realizar el trabajo de autoexploración, de entrar en el templo de Dios. Jesús entonces sigue diciendo: si todo tu cuerpo brilla, si ninguna parte está a oscuras, todo estará brillante, tal como cuando una lámpara te ilumina con su luz. Este último versículo me hace pensar en un estado meditativo que se llama Vanga. Es un estado en donde ya no se percibe el cuerpo como sólido, no se perciben sensaciones dolorosas, podríamos traducir oscuras, sino que el cuerpo se experimenta como una masa de vibraciones sutiles, o podríamos decir una masa de luz, de energía, ¿no? Y me parece que las palabras de Jesús las podemos hacer coincidir con ese estado meditativo. De hecho, una vez le di a leer esto a una meditadora y pensó lo mismo. Panga, dijo. Fue la primera palabra que dijo, panga. Ajá. Bueno, eso es todo lo que quería compartir al respecto. Deseo que estén muy bien y gracias por escuchar.